Bueno, entonces buenas tardes. Pues vamos a hacer la continuación del síndrome coronario agudo, en este caso pues infarto agudo de miocardio con elevación del SP. Bueno, entonces, como se había dicho el lunes, la clínica pues, del infarto agudo de miocardio es pues igual en este caso, hay un dolor torácico de características opresivas, irradiado mandíbula, miembros superiores, que se va a acompañar también de disnea, náuseas, cansancio, palpitaciones o síncope. Y que el diagnóstico es hacerse de manera rápida y oportuna, acompañado pues del electrocardiograma y los biomarcadores, para así pues llevar a una terapia de repercusión oportuna y disminuir el tamaño del infarto y disminuir así las complicaciones del paciente. Bueno, a diferencia del infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, que es mucho más frecuente, casi un 80%, como se había dicho, este es menos frecuente, pero el dato fundamental está en el electrocardiograma. Entonces, cuando tenemos una sospecha clínica del paciente con la sospecha clínica de un infarto agudo, la recomendación es hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones y esa interpretación en la mayor brevedad posible, siempre en un tiempo menor a 10 minutos. También pues, se aconseja hacer un monitoreo con el electro con la capacidad de desfibrilar en caso de ser necesario. Y se recomienda cuando se sospecha o se tiene una alta sospecha de un infarto agudo de miocardio posterior, utilizar o hacer las derivaciones accesorias, la B7, la B8 y la B9. Al igual que si se sospecha de un posible infarto del ventrículo derecho, hacer derivaciones precordiales derechas como la B3R y la B4R. Y acompañado pues, de una extracción de analítica sanguínea para la medición de marcadores o biomarcadores de daño miocárdico. Tan pronto como sea posible, así pues el resultado de ese no haya salido, siempre hay que iniciar el tratamiento de repercusión si está indicado. Entonces pues tenemos en esta clínica algunas situaciones especiales que van a necesitar una reperfusión de manera urgente, que generalmente no pueden o no causan un supradesnivel del ST, pero eso no quiere decir que sea contrario a esto, sino que pues hay una lesión más generalizada, pues que lleva a estas situaciones especiales que son para tener en cuenta. Entre ellas pues está la clínica sugestiva de dolor torácico o de isquemia, que se acompaña de un bloqueo de rama izquierda de nodo. Entonces, para hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en estos casos, acompañado de un bloqueo de rama izquierda, se utilizan pues, los criterios de Esgarbosa, pues que ahorita más adelante lo digo, ya que son 3 criterios y el tercer criterio de ellos fue modificado para una mayor especificidad. Otra situación clínica especial es esa clínica sugestiva de isquemia más un ritmo de marcapasos que generalmente va a mostrar un bloqueo de rama derecha durante la estimulación del ventrículo derecho. Otra situación es aquella donde tenemos esa clínica de isquemia pese al tratamiento que ya haya recibido pues, el paciente. Otra sería el infarto posterior aislado, que generalmente se encuentra en el electrocardiograma un infradesnivel del ST en B1 y B2 aproximadamente mayor o igual a 0.5 milímetros, que eso nos indica que cuando encontramos ese infradesnivel de B1 y B2 tendríamos que complementar el electro con las derivaciones accesorias que serían B7, B8 y B9, donde veríamos el supradesnivel del ST. Y otra de las situaciones clínicas especiales que requieren una repercusión urgente sería un electrocardiograma sugestivo de una lesión del tronco coronario izquierdo, que como se demostraba pues, en el video, ahí se miraba cómo era a través de la técnica de las manecillas del reloj, cómo se ve este supradesnivel del ST en la derivación ABR y que las demás muestran un descenso de un infra del ST. Entonces, para tener en cuenta, en el dolor torácico sugestivo de isquemia más un bloqueo de rama izquierda, vamos a utilizar los criterios de Esgarbosa. Entonces, ellos
se identifican 3 criterios que podrían mejorar el diagnóstico de un infarto agudo de miocardio con elevación del ST en estos pacientes. Entonces, cuando tenemos más de 3 puntos, este criterio es positivo para infarto agudo de miocardio en un paciente con bloqueo de rama izquierda. Es decir, que si un paciente tiene el criterio 1, ya sería positivo para el mismo, igual que el criterio 2. A diferencia del criterio 3, que necesitaría el de alguno de los otros dos para ser positivo para infarto agudo de miocardio. Entonces, pues el primer criterio hace alusión a esa elevación del ST en las diferentes derivaciones donde se encuentran los complejos QRS negativos, que me va a dar un valor de 5 puntos. El segundo criterio es esa depresión del segmento ST mayor o igual a 1 milímetro en las derivaciones B1, B2 o B3. ¿Por qué? Porque en el bloqueo de rama izquierda, estas derivaciones B1, B2 y B3 tienen complejos QRS negativos, por lo que no debe existir una depresión como tal del ST. Entonces, si existe la depresión en estas derivaciones, ya es indicativo de un infarto agudo de miocardio. Y el tercer criterio, que fue modificado por Smith, hace que aumente la especificidad de este criterio y hace referencia a la relación entre la elevación del ST con respecto a la amplitud de la onda S. Si esta relación muestra que la elevación del ST es mayor o igual al 25% de la profundidad de la onda S, quiere decir pues que el criterio es positivo, más sumado a los dos anteriores, podríamos hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en pacientes con el bloqueo de rama izquierda de novo. Bueno, siguiendo con el electrocardiograma, en el infarto los criterios que vamos a encontrar es un patrón de isquemia en la onda T, un patrón de lesión en el segmento ST, una onda Q patológica en el primer electrocardiograma o después, con el tiempo, una disminución de la amplitud del complejo QRS o cambios por complejos QRS. Además, pues vamos a tener en el infarto, lo que ya se había dicho también el lunes, un infarto con onda Q, que es aquel proceso necrótico subepicárdico transmural donde se va a observar una onda Q patológica. ¿Qué características tiene esta onda Q? Que tiene una duración mayor de 0.04 segundos y una altura mayor de 25% de la onda R acompañante. Y que se explica por dos teorías. Una de ellas es que el tejido muerto que se presenta actúa como una ventana eléctrica permitiendo el potencial endocavitario negativo. La otra es que esa zona muerta no permite el paso de la corriente eléctrica por los vectores de despolarización, por lo cual se va a mostrar una cola de potencial negativo. Entonces, cuando tenemos una onda Q patológica, estamos refiriéndonos a un infarto subepicárdico. Y en cambio, cuando tenemos un infarto sin onda Q, que sería pues que no hay esa despolarización, no es normal y no se muestran o se ocultan esos potenciales endocavitarios que en el otro eran negativos, vamos a tener un infarto subendocárdico. Importante entonces, pues para el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, ya se había también mencionado el lunes, que generalmente se da cuando en dos derivaciones contiguas se encuentra un aumento del ST o elevación del ST en las derivaciones B1, B2 y B3, y que esta elevación del segmento ST milímetros o milivoltios depende de pues, si es hombre, mayor de 40 años, menor de 40 años o si es mujer. Entonces, en general, pues mayor o igual a 2 milímetros en B1, B2 o B3 o mayor o igual a 1 milímetros en cualquiera de las otras derivaciones. Y que se puede presentar infarto con onda Q, infarto sin onda Q, con un bloqueo de rama izquierda de novo o un infarto de cara lateral verdadero. Y que además de esto, pues van a existir otros criterios que es dependiendo en el electrocardiograma en qué cara se va a presentar la lesión. Es importante identificar en qué cara se presenta la lesión porque esto va a determinar a qué tipo o qué tipo de arteria es la que está lesionada para llevar a este paciente a una repercusión y pues así ofrecerle el tratamiento oportuno.
Entonces, además, pues en los criterios electrocardiográficos hay que tener en cuenta que inicialmente hay una elevación del punto J y que este segmento ST generalmente al inicio va a ser cóncavo, es decir, normal, y luego se vuelve convexo y llega a elevarse tanto que se vuelve indistinguible de la onda P. Y además de estos criterios, tenemos los criterios de las caras del corazón, donde se va a ver la lesión o el supradesnivel del ST. Entonces, anteriormente se nombraba que existía una cara alta, una cara baja, una cara dorsal, y que como vimos en el video que nos mandaron, solamente existen 4 caras. Entonces tenemos una cara anterior, una cara lateral, una cara inferior y una cara septal. Y es importante determinar cada una de las caras, qué derivaciones pertenecen a cada una de estas caras y también por cuál rama está irrigada cada una de estas caras, y así pues sabremos de dónde proviene la lesión. Entonces, hablando de la cara anterior, vemos que esta está irrigada pues por la descendente anterior izquierda. La cara lateral está irrigada por la circunfleja izquierda. La cara inferior está irrigada por la descendente posterior, mayormente esta descendente posterior proviene de la derecha o también en parte por la circunfleja izquierda. La cara septal pues va a estar irrigada por parte de la descendente anterior izquierda y por parte de la descendente posterior. Entonces, para saber a qué derivaciones pertenece cada una de estas caras. Entonces, si vamos a hablar de que tenemos un infarto en cara septal, estaríamos hablando que en las derivaciones B1 y B2 vamos a encontrar ese supradesnivel del ST. Y eso va a corresponder a que existe una lesión en las perforantes septales de la descendente anterior. Si hablamos de un infarto de miocardio anterior, vamos a tenerle el supradesnivel de las derivaciones B3 y B4. Y si combinamos el anterior con el septal, es decir, que encontramos supradesnivel en B1, B2, B3 y B4, estaríamos hablando de un infarto de miocardio anteroseptal. Si hablamos de un infarto de miocardio lateral, donde vamos a encontrar ese supradesnivel, va a ser en las derivaciones D1, ABL, B5 y B6, y como lo habíamos dicho, la cara lateral pues va a corresponder a que esta lesión puede venir de la circunfleja izquierda. Tenemos también el infarto inferior o también llamado diafragmático, donde esa elevación del segmento ST la vamos a encontrar en D2, D3 y ABF. Y el segmento inferior puede provenir o la lesión de la descendente posterior o de la circunfleja izquierda. Y vamos a tener otra serie de combinaciones dependiendo de estas caras. Importante también tener en cuenta, por ejemplo, si sospechamos del infarto de miocardio del ventrículo derecho, que es de la coronaria derecha hacia las derivaciones derechas, donde se va a encontrar el supradesnivel. También pues habíamos visto en el video que existe la imagen en espejo o imagen recíproca, que generalmente pues nos muestra que se presenta en la cara inferior y en la cara septal, mientras la cara anterior no posee esa imagen recíproca o en espejo. Y que la inferior nos muestra que, como ya lo había dicho, hay una elevación del segmento ST en las derivaciones D2, D3 y ABF, pero entonces esa imagen en espejo y recíproca la muestra en las derivaciones D1 o ABL, donde se va a encontrar un infradesnivel del ST. Al igual que en la cara septal, donde vamos a ver un supra en B1 y B2 y una imagen en espejo, donde hay un infra en B7, B8 y B9. Por lo tanto, si encontramos en B1 y B2 un infra, posiblemente sea una imagen en espejo de B7, B8 y B9. Entonces, esto como para recordar en el electrocardiograma a qué derivaciones pertenece cada una de las caras que ya les he hablado. Listo, entonces, como ejemplo del video que pues, nos mandó Rodrigo ayer, pues como para recordar rápidamente, ahí en este nos estaba mostrando, según las manecillas del reloj, una obstrucción a nivel aquí de parcial del tronco de la coronaria izquierda, y según las manecillas del reloj que está apuntando más o menos a las 10,
donde el vector frontal nos apunta más o menos a las 10, las derivaciones que se encuentren a este nivel estarían con el supradesnivel del ST. Por eso en la obstrucción parcial del tronco de la coronaria izquierda, que sería una situación especial, habría un supradesnivel en ABR. Mientras las contralaterales a donde me marca la manecilla del reloj estarían con infradesnivel, como se ve en las siguientes derivaciones. Ya en el plano horizontal, aquí donde me marca la manecilla del reloj, aproximadamente B1 va a tener un supradesnivel del ST, pero es mucho más chico que el del ABR, en comparación con todos estos vectores de B2 a B6, que son opuestos a donde está el vector, que me van a mostrar un infradesnivel del ST. Entonces, bueno, este sería el electro que nos podría mostrar una solución parcial del tronco de la coronaria izquierda, como ya lo había dicho. Entonces hay un supra en ABR que es mayor que el supra que hay en B1. El resto de las derivaciones me va a mostrar un infradesnivel, pero no es específico o patrón mnemónico de solamente esta obstrucción a este nivel, sino puede haber otras patologías que pueden presentar un encaje de esta manera. Aquí, pues para traer a colación, aquí hay una obstrucción parcial de la porción proximal de la descendente anterior, pero ¿qué quería traer con esto? Que como se ve, el vector apunta más o menos hacia la una, y entonces en ABL va a haber, en ABL, ABR y D1 va a haber un supradesnivel del ST. Y estas caras de ABL y D1 hay que tener en cuenta que son de la cara lateral. Entonces, en este plano horizontal se puede ver que la cara lateral está pues afectada, y eso ya nos indicaría, así como les había dicho, dependiendo de la cara podríamos determinar qué arteria puede ser la que tenga la lesión. Y aquí en el plano horizontal, donde el vector está marcando más o menos las 6, el vector B1, perdón, las derivaciones B1, B2 y B3 hasta B4 nos están mostrando un supra del ST. Y sabemos que B1 y B2 sería de la cara septal. Y B3 y B4 de la cara anterior. Entonces, así podemos determinar, dependiendo de donde se encuentre la cara o el supra que vemos, qué arteria posiblemente es la que tiene la lesión. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, para recomendarles pues, que si no han visto el video, pues verlo, que es bastante con respecto a estas patologías. Ya, pues a nivel del Moodle hay un artículo del New England sobre EKG, sobre infarto agudo de miocardio, donde también nos habla de lo mismo. Entonces, en este caso, pues nos dice que, por ejemplo, si hay una elevación del segmento ST en la derivación D3 y que si es mayor que la D2, y además hay una depresión en D1 ABL o en ambas mayor a 1 milímetro, si encontramos esto, es posiblemente que sea de la arteria coronaria derecha, con una sensibilidad del 90 y una especificidad del 71. Y así pues más o menos nos orientamos a dónde sería la lesión para saber consigo cuál es el lugar donde se va a llegar a hacer el tratamiento. Esto es lo mismo. Igual como en el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, que existe una estratificación en ese caso de riesgo. También hay una escala TIMI para infarto agudo de miocardio con elevación del ST, pero en este caso es para predicción de mortalidad y complicaciones. Entonces, en esta escala TIMI, lo que se necesita para hacer la puntuación, que va de 0 a 14 puntos, es la historia del paciente, los antecedentes, el examen físico que se toma, el clip Kimball, que ya pues, nos hablaron el lunes de él, y la presentación. Si tenemos pues este infarto agudo de miocardio con elevación del ST, de cara anterior y bloqueo de rama izquierda, esto nos va a sumar un punto. Y si el tiempo de pre-reperfusión es mayor a 4 horas, también nos va a sumar un punto. Entonces, eso nos va a hablar del riesgo que tiene el paciente o predictor de mortalidad del paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del ST. También, como para tener en cuenta, existen otras causas que me van a elevar el segmento ST.
Aparte del infarto y la isquemia, vamos a tener que esta puede ser elevada por una pericarditis aguda, por un síndrome, por un síndrome anormal de repolarización temprana, por una hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama izquierda, por una miocarditis, por un embolismo pulmonar masivo, por traumas, por tumor, por hipercalemia, por hipotermia. Entonces, hay que tener en cuenta que hay más de una causa que me puede elevar también el segmento S3. Y ya pues para no andar más en esto, vamos a empezar a hablar sobre el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, guiados pues de la guía Bueno, europea del 2017. ¿Sí? espera un momentico, doctora. Bueno, entonces, muy bien por traer esas imágenes para los que de pronto no vean el video, pero los que no lo han visto deberían ver esas cositas, se le vaya grabando. Es la manera, digamos que son 40 minutos donde usted, todo lo que dice es útil para la práctica. Puede ser un poco difícil aprenderse todas esas cosas, pero si se repiten 2 o 3 veces y ustedes mismos hacen el ejercicio que se eleva, que se les va a se lo van a grabar y le va a ser provechoso para la práctica futura de usted. Pero quiero puntualizar una cosa respecto a lo que mencionaba la doctora. El diagnóstico de infarto con elevación del ST se hace con documentar una elevación del ST de más de 2 milímetros en B2, B3 o más de 1 milímetro en el resto de las derivaciones. Eso particularmente en los hombres. En mujeres, 1.5 en B2, B3 y 1 milímetro en las demás derivaciones. Siempre debe haber en derivaciones continuas. No puedes tener un supradenivel en D3 solamente y D2 y ABF sin alteración. Eso no se considera un supradenivel. Debe haber 2 derivaciones que evalúen la misma cara que evidencien esa elevación correspondiente. Ahora, todas esas elevaciones hay que interpretarlas a la luz del contexto clínico de un paciente que tenga un riesgo cardiovascular y que debutó con o un dolor torácico o unos equivalentes anginosos para pensar que ese paciente tiene un síndrome con elevación del ST, porque hay otras condiciones que pueden generar elevación del ST y no necesariamente son infartos con elevación del ST. El otro mensaje es que los bloqueos de rama izquierda, de novo, se consideran o son equivalentes a un infarto con elevación del ST y por tanto el manejo debería ser igual. Una manera de pues conocer realmente si ese bloqueo es de novo o no, pues no es usual que un paciente haya a consulta y le traiga un electrocardiograma viejo donde uno no pueda comparar, no es usual, pero a veces sí hay historias clínicas previas donde pueden hablar la existencia de bloqueos o no, y ante esas dudas y esas dificultades se tiende a utilizar los criterios de Edgar-Bosa, para los cuales les invito pues a revisarlos, a repasarlos, para que tengan un poquito más de claridad los 3 criterios que mencionó la doctora, ¿sí? Porque sería muy útil para tratar y abordar ese paciente con un bloqueo rama izquierdo de novo, en el que pues obviamente se está considerando la posibilidad de un evento coronario. ¿Sí? O sea, si yo encuentro un bloqueo de rama izquierda en un paciente que llegó por otra cosa y no tiene nada cardiovascular, de sintomatología cardiovascular, pues yo no me voy a desesperar, ¿sí? Tiene un bloqueo de rama izquierda. El problema es cuando llega en el contexto de dolor torácico. Es ahí donde empieza el dilema y ahí nos tocaría echarle mano a los criterios de Edgar-Bosa. ¿Listo? Entonces no olviden lo que es un supranivel considerado positivo, 2 milímetros en B2, B3 y el resto de derivaciones 1 milímetro. Para el caso de los hombres y mujeres 1.5 y en el resto de derivaciones 1 milímetro. Puede haber una variación si el hombre es menos de 40 o más de 40 años, pero por ahora al menos tengámoslo así como general para que no te dé tanta información que se graben, de pronto se confunde. Pero partamos de que es 2 milímetros y 1 milímetro
2 milímetros para de 2B3 y 1 milímetro para el resto de derivaciones. Y las mujeres 1.5 y 1 milímetro. ¿Ok? Listo, doctora. Bueno, entonces con el tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, pues nos basamos en la guía europea del 2017. Entonces, ella trae a colación pues que la incidencia de este infarto es bueno, fue del 58 por 100.000 habitantes en el 2015 y que va aumentando el patrón con mayor frecuencia de afectar a personas más jóvenes y más a los varones que a las mujeres, y que pues la mortalidad está influenciada más por los factores de la edad avanzada, la clase de Kimball que tenga, el retraso en la aplicación del tratamiento. Y la mortalidad hospitalaria en los pacientes pues que la guía menciona pues es de un 4 a un 12%. Entonces, con respecto al tratamiento farmacológico, es casi pues similar al del infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Vamos a tener pues que estos pacientes por el dolor o sintomatología clínica que ingresan del dolor, es necesario aliviarlo, ya que pues este se asocia con una activación simpática que va a causar pues una vasoconstricción y consigo un aumento de la carga del trabajo del corazón. Entonces, pues en la guía pues aparece el manejo del dolor con opiáceos intravenosos, entre ellos pues está la morfina, 2 miligramos cada 5 minutos IV, pero hay que tener en cuenta pues que la morfina tiene una absorción muy lenta y que además afecta cuando se usan los antiagregantes para la funcionalidad del antiagregante oral. También pues por el dolor el paciente va a estar intranquilo, muy ansioso y es muy bueno darle seguridad y si con esto no disminuimos la ansiedad se puede utilizar diazepam o alprazolam para tranquilizar al paciente. En la guía pues se recomienda saturación, bueno, oxígeno a 2 o 3 litros por minuto cuando las saturaciones están por debajo del 90%. Por encima del 90% no, porque genera pues una hiperoxia que puede ser más perjudicial y generar más complicaciones a futuro. Con el tratamiento antihipertensivo, hacia los betabloqueadores, los IECA, los ARA2 y los antagonistas del receptor mineralocorticoides, es importante tener la indicación de que se utiliza para pacientes con insuficiencia cardíaca o FEBI menor a 40%, siempre pues que no tengan una contraindicación. Y los betabloqueadores generalmente pues se pueden usar en el momento de la presentación de pacientes que van a ser sometidos pues a la intervención percutánea, siempre pues que no tengan las contraindicaciones ni presión, bueno, y si la presión arterial sistólica se encuentra por encima de 120, por debajo no se utilizaría. También pues mencionan los tratamientos hipolipemiantes que son muy importantes y se recomienda comenzar un régimen intensivo con estatinas tan pronto como sea posible. Y si no hay contraindicaciones y recomiendan pues mantener el objetivo de la LDL por debajo de 70 miligramos de cilitro o reducirlo más del 50% de la determinación basal del mismo. Con los IECAS y ARA2 es similar a las recomendaciones que los beta-bloqueadores, igual que los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Este algoritmo es demasiado importante porque es el que me indica qué es lo que debo hacer con el paciente, el cual tiene la clínica de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces, pues, tenemos el paciente con la sintomatología, existe pues un retraso del paciente que es la demora del paciente en llegar a uno de los sitios que le va a prestar pues la atención. Entonces los tiempos se van a tomar en cuenta desde que el paciente consulta y vamos a tener 3 escenarios. Entonces vamos a tener el escenario ideal, que sería pues el paciente que llega directamente a un centro de hemodinamia y que en los 10 primeros minutos se hace el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y ya que está en un centro de hemodinamia, en los primeros 60 minutos o menos de 60 minutos se va a hacer la intervención coronaria percutánea. Pero tenemos el otro escenario donde nos va a llegar o a un centro que no tenga hemodinamia o está con la ambulancia medicalizada. Entonces el diagnóstico se va a hacer en los primeros 10 minutos, igual en los 3. Cuando se hace el diagnóstico tenemos 2 tiempos. Entonces, si
Depende, si tenemos un tiempo donde es menor a 120 minutos en conseguir o en llegar a un lugar que tenga hemodinamia, se llevaría al lugar de hemodinamia para hacer en menos de 90 minutos una intervención coronaria percutánea primaria. Si el tiempo en llegar al lugar de centro de hemodinamia es mayor a 120 minutos, pues se decide hacer la fibrinolisis en menos de 10 minutos. Y esas serían pues las indicaciones que se tomaría con un paciente con un infarto agudo de miocardio. Listo. Ahora, qué pena. Bueno, Espera, entonces, espera un momentico, mira, antes de que haga la intervención, de lo que mencionaba la doctora, siempre que se vaya a colocar morfina como analgésico en los pacientes con infarto, hay que hacerles una vigilancia. Recuerde que la morfina podría producir hipotensión. Entonces, a ese paciente no ponerle morfina y como que ahí sin monitoreo, no, ese paciente tiene que tener una vigilancia, ¿sí? Y recuerde que los infartos de cara inferior que se pueden acompañar muchas veces con mucha carga vagal, no se recomienda usar morfina y en los infartos de cara inferior y del ventrículo derecho se recomienda es usar meperidina, ¿sí? Por su efecto parasimpático lítico que tiene, sería más estable respecto a usar morfina. Entonces, morfina no se debe utilizar como analgésico en infartos de cara inferior ni de ventrículo derecho. Se debe usar meperidina. ¿Listo? Doc, qué pena. Yo también había leído que los nitratos servían también para disminuir tanto la sintomatología como el dolor. Entonces, quería preguntarle eso. Sí, cuando nosotros vimos el seminario de crisis hipertensiva, entonces usted puede tener una usted puede tener un infarto con elevación del ST, un Killick-Kimball 3, ¿cierto? Entonces de repente está en Killick-Kimball 3, está en edema pulmonar, está con elevación, el T-cero ascensionales elevadas, pues ese paciente es candidato para nitroglicerina o nitroprusiato, pero dejemos nitroglicerina que por seguridad sería un poco mejor. Pero ese medicamento no solo le sirve al paciente como ácido, sino también como antianginoso. Cuando uno usa nitroglicerina como pues le inició el manejo del paciente, le pudo haber puesto hasta morfina y el paciente persistió con el dolor, debe optar por iniciar nitroglicerina pues a dosis bajas y lo va titulando. Obviamente debe estar monitoreado porque no la nitroglicerina le desploma la tensión, ¿sí? Entonces sí se utiliza también como antianginoso la nitroglicerina. Normalmente, pues la idea es no iniciar nitroglicerina con tensión de 90-60, ¿no? Pues no sería, sí, no se podría. Entonces ahí toca es mirar a ver cómo pasar el paciente a intervención, ¿sí? Pero si tiene 130-80, 140-90, pues iniciar la nitro con dosis bajas, obviamente, como les digo, monitoreado el paciente. ¿Sí? En el escenario ideal, estos pacientes, como lo hemos discutido antes, deben estar en una UCI coronaria, que es una UCI intermedia, ¿sí? Pues para poder hacer todas estas intervenciones que estamos discutiendo. Listo, vale, sí, señor. Bueno, entonces ahora pues vamos a tener pues el caso ideal en que el paciente pues pueda acceder a la intervención percutánea coronaria en un tiempo menor a 120 minutos. Entonces, ¿qué medicamento le vamos a aplicar al paciente para llevarlo a este procedimiento? Entonces, lo que se recomienda tanto en la guía europea como en la guía colombiana pues es una doble anticoagulación. En la guía colombiana pues recomiendan el clopidogrel, ¿no? Pero en la guía europea pues recomiendan sobre todo el ticagrelol debido a que tiene un efecto más rápido que el clopidogrel. Entonces nos va a ayudar más que el mismo clopidogrel. Y el otro se utiliza el ácido acetilsalicílico. Entonces, si se inicia la antiagregación dual con ticagrelol con una dosis de carga de 180 miligramos y más ácido acetilsalicílico con una dosis de carga de 300 miligramos, o en caso de que no tengamos ticagrelol, pues usamos el clopidogrel, pero entonces acá, si lo vamos a llevar a una intervención cutánea, a una intervención coronaria percutánea,
vamos a utilizar dosis de 600 miligramos, no como lo usamos en síndrome coronario sin elevación del ST, que utilizábamos dosis de carga de 300 miligramos. Acá, para llevarlo a una intervención coronaria percutánea, vamos a utilizar el doble de la dosis anterior. Y adicional a esto, vamos a agregarle una anticoagulación. En la anticoagulación, lo ideal es utilizar enoxaparina en bolo IV de 0.5 miligramos por kilo. Y pues en caso de que el paciente tenga un alto riesgo hemorrágico o tenga trombocitopenia en el cuadro hemático, pues se indica utilizar bivalirudina en un bolo de 0.35 miligramos por kilogramo. Pues acá el uso de la fondaparinina pues no está indicado, pero en caso de que no haya ni heparina no fraccionada ni enoxaparina, pues se puede utilizar el fondaparinus, ¿no? Cabe mencionar que el fondaparinus está más indicado en infarto agudo sin elevación del ST. Entonces, la intervención coronaria percutánea pues va a ser el tratamiento ideal para el paciente con infarto agudo con elevación del ST. Y pues se debe realizar pues en un plazo mínimo de 12 horas desde iniciar los síntomas, ¿no? Y en un plazo mínimo de menos de 2 horas desde que se hace el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Entonces, vamos a obtener los casos hipotéticos. Entonces, si tenemos un paciente con síntomas de isquemia, con una duración menos de 12 horas y una elevación persistente del segmento ST, y que contemos pues con el lugar para realizar la intervención coronaria percutánea en menos de 2 horas después de realizar el diagnóstico, pues este paciente va a realizarse este procedimiento. Ya si tenemos otro caso con un paciente que nos consulta con una clínica de más de 12 horas, pues tenemos que evaluar si el paciente persiste con síntomas compatibles de isquemia, de inestabilidad hemodinámica o de arritmias o presenta arritmias potencialmente mortales. Si el paciente presenta alguna de estas tres causas, también se beneficia de una intervención coronaria percutánea. Y en caso de que tengamos un paciente sin elevación del ST, tenemos que verificar también si hay algunos síntomas de isquemia o presente alguno de estos criterios, como son la inestabilidad hemodinámica, un shock cardiogénico, dolor torácico, ya sea recurrente o que no se haya ido desde el inicio de los síntomas, tenga arritmias potencialmente mortales, presente algunas de las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio, que más adelante las vamos a mencionar, tenga insuficiencia cardíaca aguda o tenga algunos cambios dinámicos en el segmento ST o la onda T. Entonces, estos pacientes de infarto agudo, de síndrome coronario sin elevación del ST, pueden ser llevados a una intervención percutánea coronaria. Ahora, la fibrinolisis la vamos a utilizar cuando, después de realizar el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST, el centro de atención más cercano donde se pueda realizar el procedimiento de la intervención coronaria percutánea esté a más de 2 horas, pues vamos a tener que pensar en realizar primero una fibrinolisis para que nos dé tiempo, para que cuando lleguemos al centro se pueda realizar la intervención percutánea coronaria de rescate y pues darle un mejor pronóstico al paciente. Entonces, este procedimiento se recomienda realizar en las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas. Entonces, acá hay que tener claro eso, ¿no? Entonces, si el paciente me consulta después de 12 horas de haber iniciado los síntomas, no está indicada la realización de la fibrinolisis y pues lo único que haríamos es como iniciar el tratamiento de antiagregación dual y anticoagulación y iríamos al centro donde se pueda realizar una intervención percutánea coronaria. Listo. Entonces, en un metaanálisis de 6 estudios aleatorizados, se puede encontrar que la fibrosis prehospitalaria redujo la mortalidad temprana en un 17% de los pacientes comparada con una fibrosis en el hospital. Porque en la fibrosis hay que aclarar que va perdiendo su efectividad en cuanto más tiempo pase al inicio de los síntomas. Y vamos a tener que en el estudio STREAM, la fibrosis prehospitalaria seguida la intervención percutánea coronaria temprana se asoció a resultados clínicos similares a como si nosotros hubiéramos realizado
de una vez una intervención percutánea coronaria. Y nos mencionan también lo mismo, que más o menos después de 3 horas, pues la eficacia de la fibrinólisis pues empieza a reducirse. Entonces, ¿qué medicamentos vamos a utilizar para realizar una fibrinólisis? Entonces, vamos a tener principalmente 4 medicamentos, entre los cuales van a estar la streptokinasa, la alteplasa, la reteplasa y la tenecteplasa. Entonces, la streptokinasa se puede iniciar a dosis de 1.5 millones de unidades IV en 30, se pasa en una infusión en 30 60 minutos. La alteplasa la podemos pasar en un bolo de 15 miligramos y después la vamos a continuar a dosis de infusión de 0.5 miligramos por kilogramo durante 60 minutos. Y la retelplasa vamos a iniciar un bolo IV de 10 unidades más 10 y vamos a iniciar después de 10 unidades con 30 minutos de separación. Y pues cuando consideramos que la fibrinólisis fue exitosa, se considera exitosa cuando la resolución del segmento ST se reduce en un 50%, se reduce en un 50% a los 60-90 minutos y ahí se presenta la desaparición del dolor torácico o de la angina. Cabe mencionar que si vamos a realizar fibrinólisis, tanto en la guía colombiana como en la guía europea, pues yo encontré que el ticagrelor ya no estaba indicado, sino lo que se indicaba era el clopidogrel, pero no con las dosis de 600 miligramos, sino con dosis de 300 miligramos. No sé si el doctor quiera... Sí, lo que pasa es que, o sea, recuerde que hacer trombolisis es poner un medicamento que, como miramos en ACV, pues es un medicamento que potencialmente va a poner a sangrar a un paciente y es sus efectos secundarios. Entonces, la idea es que si usted va a optar por trombolizar un paciente, o pues tratar de utilizar medicamentos con, digamos, menos potencia y menos riesgo de sangrado, que en ese caso sería el clopidogrel. Por eso es que a los pacientes de bajo riesgo, cuando clasificamos, le damos clopidogrel, ¿sí? Y a los de alto riesgo, pues le damos, preferimos que se le dé ticagrelor frente al clopidogrel. Entonces, en esa consideración, esos pacientes, pues, idealmente deberían recibir clopidogrel si se va a llevar a trombolisis, ¿no? Si se va a llevar a Sí, trombolisis. sí, todo De depende esos si... trombolíticos, de esos trombolíticos, pues la estreptokinasa pues ya no se usa. eh, ya tenemos mejores opciones, ya tenemos mejores trombolíticos más fibrinoespecíficos y de esos el que más utilizamos nosotros es el alteplase, que también lo usamos en ACV. Sin embargo, ven ustedes que el alteplasa en infarto con elevación del ST se administra en una infusión de 90 minutos. En contraste a la dosis que se coloca en 1 hora en ACV y en contraste al uso de la TNT-plasa y reteplasa que realmente se administra en un bolo. Y eso no dura mayor tiempo, o sea, siempre es diferente el tiempo de administración de cada uno de esos trombolíticos. En el hospital solo tenemos alteplasa, pero en la ciudad hay reteplasa y hay TNT-plasa. En otras instituciones sí están disponibles, ¿sí? Y en algunas instituciones muy lejanas de la ciudad utilizan todavía la cetoquinasa. Entonces, pues digamos que están todas, pero la que menos debemos usar es la cetoquinasa, ¿sí? Para hacer esta terapia. Ahora, un paciente con un infarto con elevación del ST, digamos que el mejor escenario que le puede pasar a ese paciente es que ese paciente pudiese ser llevado a una terapia de arteriografía o cateterismo o coronariografía o a lo que se llama angioplastia primaria. Eso sería como lo mejor que le podría pasar. Y eso puede hacérsele en los primeros 90 minutos o hasta 120 minutos. Depende de la procedencia. Si es área urbana o área rural, ¿sí? Es como lo mejor, es la mejor estrategia. Pero ustedes saben que en nuestro medio
vamos a tener muchas limitaciones en el sitio, pues no todos los pacientes llegan en helicóptero y no todas las instituciones de salud tienen helipuerto. Entonces, hay muchos pacientes que no se van a beneficiar en ese tiempo de hacer esa intervención y hay muchas instituciones que todavía no tienen un servicio de hemodinamia a las 24 horas. Entonces, ese escenario ideal no siempre se logra, ¿sí? Si acaso se logra, si estamos en la ciudad y usted hace una atención oportuna, pero la gran mayoría casi que pasan de ese tiempo, ¿sí? Entonces, si ese paciente definitivamente yo no le puedo ofrecer eso porque estoy muy lejos, nunca va a llegar en el tiempo, o estoy cerca, pero no hay hemodinamia, son las 2 de la mañana. Entonces tenemos la opción B, que se llama fibrinolisis o trombolisis, la cual debe realizarse o tiene nivel de evidencia 1A para realizarse en las primeras 12 horas de iniciados los síntomas. ¿Sí? De iniciados los síntomas. ¿Sí? Quiere decir que si a mí me llega un paciente, por ejemplo, bueno, hablo del hospital, no hablo de zonas rurales ni del servicio social obligatorio porque es otro escenario. Si llega al hospital un paciente a las 2 de la mañana con una elevación del ST con 4 horas de evolución, pues a esa hora el servicio de hemodinamia no está disponible. Ese paciente, si no tiene contraindicaciones, se va a someter a trombolisis. ¿Sí? A trombolisis. Pero si ese paciente llegase con 6 horas de evolución al hospital en la mañana, pues no lo vamos a trombolizar, lo vamos a llevar también a cateterismo, ¿sí? Se hace cateterismo, solo que pues se pierde, digamos, ya no es primaria, la que se recomienda en los primeros 120 minutos, ¿sí? No, para que más o menos me entienda y no se me confunda. Pero si ese paciente llega a usted con 4 horas de evolución y están en un servicio rural, pues usted tiene que tratar de remitirlo o tienen que mirar qué opción es más factible para remitir, a dónde lo aceptarían al paciente. Lo van a aceptar en una institución que sea una institución o que le permita hacer angioplastia o que le permita hacer trombolisis. Ustedes como médicos en atención primaria, en el servicio social obligatorio, pues no van a trombolizar, pero sí van a organizar y el objetivo es que ustedes puedan ofrecerle el mejor traslado y en el mejor escenario al paciente y que no se pierda tiempo, ¿sí? No tiene sentido remitirlo a un paciente, a una institución que queda 8 horas para hacer la angioplastia cuando hay una institución a 2 horas que le pueden hacer trombolisis. A eso me refiero, ¿sí? A eso me refiero, siempre y cuando el paciente esté en las primeras 12 horas para hacer trombolisis y no tenga contraindicación, ¿sí? Esa es como como uno de los primeros mensajes, ¿sí? Pero digamos que si usted está aquí en la ciudad y a un familiar suyo le da un dolor, le toman electro y tiene una aleación del ST, ese paciente va a cateterismo. Idealmente en los primeros 120 minutos, que es donde el beneficio es mayor. No quiere decir que hacérselo a las 3 horas no sirva, sí sirve, pero entre más rápido se hagan en ese rango, es donde el paciente mejor, digamos, mejor compromiso de estructural del corazón va a tener, mejor a futuro, menor falla cardíaca, menor hospitalizaciones por falla cardíaca, quizás menor mortalidad. O sea, sí es, entre más temprano es mejor, ¿sí? Ese es como el objetivo. Pero si no se puede, pues, y hay disponibilidad, se debe hacerla en el momento, ¿sí? Si el paciente llega con 24 horas de evolución, infarto con elevación del ST, también llegan así. Pues ese paciente con 24 horas de evolución, pues ya tiene un infarto con elevación del ST evolucionado. Muy probablemente ya tenga ondas Q. Pues ese paciente no se va a trombolizar, se va a llevar a cateterismo. Solo es que no se llama cateterismo o angioplastia primaria. ¿Listo? No sé si más o menos me entendieron el mensaje.
Listo, vale. Entonces, continuando con la exposición, pues entonces la fibrolisis pues va a tener unas contraindicaciones, ¿no? Entonces, entre las contraindicaciones absolutas para realizar fibrolisis, vamos a tener que el paciente haya presentado una hemorragia intracraneal o una ACV de origen desconocido en cualquier momento de su vida o un ácido isquémico en 6 meses anteriores, haya sufrido un daño al sistema nervioso central o presente una neoplasia o malformación arteriovenosa, tenga antecedentes de traumatismo, cirugía, lesión craneal importante en el mes anterior, tenga antecedentes de hemorragia gastrointestinal en el último mes, tenga antecedentes de trastorno hemorrágico conocido, tenga antecedentes de disección aórtica o antecedentes de funciones no comprensibles en las últimas 24 horas, ya sea una biopsia hepática o una punción lumbar. Y como contraindicaciones relativas, vamos a tener que el paciente tenga antecedente de un accidente isquémico transitorio en los últimos 6 meses, que el paciente tenga antecedente de tratamiento anticoagulante, que sea una paciente pues, embarazada o en la primera semana postparto, que el paciente presente hipertensión refractaria o no controlada, no, o sea, sin tratamiento, que el paciente presente una enfermedad hepática avanzada, una endocarditis infecciosa, una úlcera hepática activa, o que haya presentado alguna reanimación prolongada o traumática antes. Entonces, estas van a ser como las contraindicaciones para no realizar fibrinolisis, aparte de lo que ya dijo el doctor, ¿no? Que se realiza en las primeras 12 horas. Ya después de las 12 horas, pues se piensa en realizar la intervención coronaria percutánea. Sí, después de las 12 horas se puede hacer trombolisis, sin embargo, el nivel de evidencia baja de 1A a nivel de evidencia B. Por eso, pues, y realmente, pues, nunca he tenido la experiencia y no le puedo decir cuál ha sido el resultado de esos pacientes que después de las 12 horas se tromboliza. Claro está que ahí les decía, después de 12 horas, o sea, de 12 a 24 horas, siempre y cuando el paciente tenga compromiso hemodinámico, dolor persistente refractario a todas las medidas farmacológicas ya comentadas, ¿sí? Y que no haya disponibilidad de hemodinamia. Esa podría ser, pero realmente pues mi experiencia ha sido nula después de 12 horas y pues no voy a pues darle como ha sido el resultado, ¿sí? Pero la literatura sí la favorece, pero con un nivel de evidencia más bajo que hacerla en las primeras 12 horas. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué complicaciones se nos pueden presentar al realizar la fibrólisis? Vamos a presentar una de las primeras complicaciones es que se puede producir un ACV hemorrágico que va a ocurrir durante el primer día del tratamiento. Esto ocurre en el 0 al 1% de los pacientes. También se pueden presentar hemorragias mayores, no cerebrales, en un 4 a un 13% de los pacientes tratados. Y con la estreptocrinasa se puede asociar hipotensión y pues se pueden encontrar algunas reacciones alérgicas graves. Bueno, entonces después de la fibrolisis se debe trasladar al paciente a un centro de capacidad para realizar la intervención percutánea coronaria y pues los beneficios de realizar pues se ha encontrado que al realizar la fibrolisis y luego realizar la intervención percutánea coronaria en un tiempo corto, pues van a obtener casi los mismos resultados que como si se hubiera realizado la intervención percutánea coronaria en los primeros 120 minutos de haber diagnosticado al paciente. En caso de que la fibrolisis fracase o si hay una reoclusión o reinfarto con elevación recurrente del ST, pues se indica la angiografía urgente y pues la intervención coronaria percutánea, pero esta se llama de rescates y no primaria. Y pues la readministración de una segunda dosis de fibrolisis pues no está indicada. Es solo una dosis y pues si no funciona pues ya se procede con la intervención coronaria percutánea. Entonces, la intervención coronaria percutánea de rescate se ofrece cuando hay un fracaso de la fibrolisis y esto lo podemos evidenciar cuando la resolución del segmento ST es menor del 50% en los primeros 60 a 90 minutos después de haber realizado la fibrolisis. El paciente continúa con estabilidad hemodinámica o eléctrica, hay un empeoramiento de la isquemia o el dolor torácico persiste.
Entonces, este es como el esquema para recordar qué es lo que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Entonces, lo diagnosticamos infarto agudo de miocardio con elevación de ST. Entonces, tenemos que mirar, cuento con un centro de atención un centro de atención de salud que tenga, que me pueda realizar la intervención cutánea, percutánea coronaria en menos de 120 minutos o 2 horas. Sí, pues entonces traslado al paciente hacia allá, inicio la dosis de carga requerida para este caso, que en este caso se puede utilizar el ticagrelol o el clopidogrel para 600 miligramos, y pues lo llevo allá y pues se hace el procedimiento. Si no cuento con esto, entonces se piensa en realizar la fibrinolisis. Entonces hay que acordarnos que para realizar la fibrinolisis, la dosis de carga disminuye a 300 miligramos y se recomienda utilizar el clopidogrel, no ticagrelol. Y pues se realiza la fibrólisis y luego de realizar la fibrólisis, pues tengo que remitir al centro de salud donde se cuente con la intervención coronaria percutánea. Eso es como básicamente lo que nosotros vamos a realizar en un centro de atención de primer nivel y pues lo que tenemos que estar pendientes, ¿no? Ya con el tratamiento antiagregante combinado, pues vamos a tener que este tratamiento se va a llevar por lo menos a un año. Entonces, el antiagregante dual se va a llevar por lo menos hasta un año y el ácido acetil salicílico en este caso se va a utilizar de forma indefinida. Ya el clopidogrel pues lo vamos a llevar hasta un año y pues dependiendo de cómo es el paciente pues se puede hablar. Y la anticoagulación se lleva hasta que se le da salida al paciente de la institución. Entonces, la anticoagulación se mantiene hasta que el paciente pues da egreso después de tratada su enfermedad. En cuanto a las complicaciones del síndrome coronario, pues vamos a tener complicaciones eléctricas como alteraciones de la conducción, arritmia, estas van a ser las más frecuentes. Vamos a tener complicaciones mecánicas como insuficiencia cardíaca, ruptura miocárdica, vamos a tener otras complicaciones como las trombóticas y algunas complicaciones inflamatorias como la pericarditis que no van a ser tan frecuentes. Entonces, en cuanto a las complicaciones eléctricas, vamos a tener que van a ocurrir en el 90% de los pacientes y estas se asocian a muerte en las primeras 72 horas. Entre las complicaciones eléctricas más frecuentes vamos a tener la fibrilación auricular, la taticardia ventricular, el bloqueo auriculoventricular de alto grado, la bradicardia sinusal, el paro sinusal, la taticardia ventricular sostenida y la fibrilación ventricular. Entonces, entre las arritmias ventriculares, pues ya como he mencionado, vamos a tener la taticardia ventricular sostenida o la fibrilación ventricular, y estas se van a presentar alrededor del 20% de los pacientes que cursan con síndrome coronario agudo, y pueden triplicar, o estas pueden triplicar o cuadruplicar la mortalidad de estos pacientes en los próximos 30 días. La fibrilación auricular aparece en el 10 al 16% de los pacientes y generalmente aparece en las primeras 24 horas. Y se ha visto que la tasa de aparición de esta complicación pues se reduce a un 7 o un 10% cuando el paciente recibe la terapia fibrinolítica. Y la otra complicación eléctrica más frecuente, que es la bradicardia o alteraciones de la condición eléctrica, vamos a tener que la bradicardia sinusal se presentar hasta el 70% de los pacientes, y esta se puede presentar o en forma espontánea o secundaria a una administración de fármaco. Entonces, por eso es que hay que estar en que si vamos a administrar betabloqueadores o antihipertensivos, tenemos que verificar primero pues, los niveles de tensión arterial de los pacientes y de la frecuencia cardíaca que estén presentando los pacientes en este momento, porque en vez de generarle una ayuda, vamos a generarle una complicación adicional a estos pacientes. Y en cuanto a las complicaciones mecánicas, vamos a tener que una de las principales va a ser la insuficiencia mitral, y esta se puede manifestar como un edema agudo de pulmón, acompañada de una ingurgitación yugular, sin un colapso respiratorio, y puede presentarse un soplo de reciente aparición. Este soplo pues solo se puede auscultar cerca del 50% de los pacientes, y el mecanismo de esta insuficiencia mitral se va a ver o a una infusión isquémica de la válvula mitral o a una ruptura de las cuerdas tendinosas del músculo papilar, y esta complicación se puede producir en los primeros 3 a 5 días de presentado el síndrome coronario.
La otra complicación mecánica va a ser la comunicación interventricular. Esa se puede presentar entre los primeros 3 a 6 días y se presenta hasta en el 3% de los pacientes con síndrome coronario agudo. Y pues las otras complicaciones mecánicas que no son tan frecuentes van a ser la ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, que presenta aproximadamente un 4% de los pacientes, el aneurisma ventricular izquierdo y el pseudoaneurisma ventricular izquierdo. Entonces, con esas complicaciones que usted menciona, pues para evidenciar que un paciente con un síndrome coronario agudo requiere un manejo en la UCI, ¿sí? Por el monitoreo cardioviscópico que hay que hacerle permanente, porque realmente, ¿qué le pasa a un paciente? ¿De qué se muere un paciente? De una arritmia potencialmente fatal, y pues hay que tenerlo ahí prácticamente monitoreado y con el equipo necesario para poder hacer una reanimación, una intervención, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y lo otro es que esos pacientes, pues todos los días, en nuestro medio todavía sucede que algunos pacientes por trámites administrativos no les autorizan el cateterismo y quedan esperando días y días hospitalizados. Esos pacientes todos los días hay que hacerle un electro para ver qué cosas nuevas hay que hacerle una buena auscultación, porque mire que muchas de esas complicaciones razones mecánicas se pueden documentar con sea insuficiencia mitral, por lazo de rotura de cuerda tendinosa o por comunicaciones. Entonces, eso es como pues, la consideración en la evolución diaria de estos que posiblemente no hayan sido tributarios de una UCI y que están a la expectativa de que les autoricen. Eso pues algo que pues pasa en nuestro sistema de salud y pues para tenerlo presente y en consideración. ¿Listo? Bueno, entonces no olviden que el escenario ideal es hacer angioplastia primaria, ¿sí? Pero no hay manera de hacerle la angioplastia primaria, debo proceder con la fibrinólisis, ¿sí? Siempre y cuando no haya contraindicación. Usted le hizo fibrinólisis a un paciente, le administró el medicamento durante los 90 minutos que mencionamos y cuando considera que ese paciente que usted le puso un trombolítico a un infarto con elevación del ST, esa trombolisis fue exitosa. Era exitosa, como bien lo dijo en alguna de las diapositivas del doctor, cuando ese supra de nivel resuelve más del 50%. Debe haber una disminución del 50 o más, ¿sí? De ese supranivel, que el paciente mejore el dolor, ¿sí? Que mejore el dolor, que otro criterio es que haya una curva de troponinas. Normalmente se tiene que comparar con las troponinas pretrombolisis y unas posteriores, y que se documente durante el procedimiento algo que se llaman arritmias de reperfusión. Me las van a buscar, cuáles son esas arritmias de reperfusión, a qué llaman ritmo idioventricular, cómo se ve el ritmo idioventricular, que esos serían los criterios. Todos criterios presentes, el paciente tendría una trombolisis exitosa. Trombolisis exitosa. Ese paciente igual va a ser llevado a cateterismo. O sea, estos pacientes, ya sean exitosos o no exitosos con fibrinolisis, van a ser llevados a cateterismo. Lo que pasa es que estos pacientes que no son exitosos deben ser llevados lo más pronto posible a una angioplastia, a un cateterismo de rescate. ¿Sí? En cambio, los que fueron exitosos podrían ser llevados en las próximas 24 horas. Entonces, ese es otro concepto para que tengan ahí y guarden en su cassette cuando se considera una trombolisis exitosa. Si su paciente le colocaron un stent, ¿sí? Los stent son stent convencionales y stent farmacoactivos. Ya los stent convencionales casi no se están usando, se usan más los farmacológicos o farmacoactivos. Esos stent, los pacientes deben de recibir una doble antiagregación por mínimo un año. Algunos estudios han mostrado beneficio después de un año de prolongar la doble antiagregación. Sin embargo, hay que seleccionar adecuadamente los pacientes, porque así como los pacientes se benefician con la doble antiagregación, también hay mayor riesgo de eventos de sangrado. Entonces hay que sopesar riesgos y beneficios a la hora de definir esta conducta, ¿sí?
De hecho, el ticagrelor, que es el medicamento en lo que ha habido muchos estudios respecto a prolongar la anticoagulación más del año, hay una presentación de 60 miligramos, que es la que se recomienda después del primer año de doble antiagregación. El primer año sería con 90 miligramos cada 12 horas. Recuerde que las tabletas vienen de 90 miligramos, se conoce como Brilinta. Damos un bolo inicial de 180 y luego 90 cada 12. Y la doble antiagregación sería por un año con 90 cada 12. La evidencia ha mostrado que después del año se podría utilizar 60 cada 12. Y también tenemos ticagrelor de 60 miligramos para que no se confundan y entiendan en qué escenarios se utiliza. ¿Listo? Entonces, no olvidar que a estos pacientes se le da la doble antiagregación, se le pone la estatina, se le optimizan las tensiones, pero si está con 160, pues no le ponga ahí ni a 2. Si está con 50 de frecuencia cardíaca, no le debes poner beta bloqueador, ¿sí? Recuerde que hay que seleccionar el paciente y tomar decisiones de acuerdo a su estado hemodinámico, siempre calcular el Killy-Kimball y con base al Killy-Kimball definir intervenciones farmacológicas de mi paciente. Esos pacientes salen con todas las intervenciones para disminuir eventos futuros. Por eso, si es diabético, hay que optimizar el manejo diabético. Si es hipertenso, hay que optimizar el manejo hipertenso. Si fuma, debe ingresar a un programa para cese de tabaquismo. Y adicionalmente deben ingresar a un programa que se llama rehabilitación cardíaca, ¿sí? Entonces, eso pues no siempre se hace adecuadamente en los pacientes, pero uno debe darle las órdenes, ya dependerá de la CPS si no le autorizan o no, pero ellos deben tener una rehabilitación cardíaca, que es como una terapia física parecida a lo que hacemos en ACV, pero aquí también tiene unas recomendaciones para rehabilitación. Esas serían como las conductas, digámoslo, ese es el abordaje de estos síndromes. Espero pues que con estas dos revisiones les haya quedado un poco cuando hablamos de infarto sin ST, cuando hablamos de anemia inestable, cuando hablamos de elevación del ST, que es una elevación del ST significativa, la escala de Grace, cuándo usar Clopi, cuándo usar ticagrelor, cuándo usar prasugrel, cuál es la dosis de la anticoagulante que usamos normalmente. Espero que haya quedado claro todas las intervenciones y cuándo es, hasta cuándo se hace trombolisis, con qué nivel de evidencia, con qué se hace y criterios de trombolisis exitosa. Preguntas ahí al respecto.